Buenas tardes, os saludamos desde el Customer Innovation Center de ABB en Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Soy Alex Salvador, gerente de la Asociación Española de Robótica y Automatización, y para mí es un placer daros la bienvenida a esta sesión Personas y Cobots que nos une. Deciros que este evento lo estamos haciendo siguiendo un estricto protocolo COVID-19 que nos garantiza la protección de todos los asistentes, y focalizaros la sesión de aproximadamente una hora de duración, donde os ofreceremos una visión sobre cómo la robótica colaborativa puede convertirse en la mejor aliada para transformar los puestos de trabajo y ayudar a las personas a alcanzar nuevos niveles de rendimiento y de crecimiento personal. Presento sin más dilación a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, tenemos a Fernando de la Rosa, cofundador de Fox Eyes School, profesor de estrategia digital y director de desarrollo de negocio, creador de empresas, consultor independiente, asesorando a pequeñas y grandes marcas, básicamente en temas de negocio digital. ¿Entiendes, Fernando, la tecnología como un factor clave y una ventaja competitiva para las empresas y los negocios? Y lo que más me ha gustado es que todo lo que aprendes lo compartes en tu blog titonet.com. Bienvenido, Fernando. Gracias por invitarme. En segundo lugar, tenemos a Esther Paniagua. Esther es periodista independiente especializada en tecnología, innovación, ciencia y salud, con el enfoque siempre puesto en el impacto social y ético de los avances y aplicaciones científico-técnicas. Me gusta lo de contextualist, contextualizar, ir siempre más allá de la noticia, de la inmediatez y poner en contexto la foto grande. Tienes diferentes másters y libros sobre tecnología, inteligencia artificial, Big Data, y has sido elegida entre el top 100 de mujeres líderes de España. Bienvenida también, Esther, es un placer. Y por último, nuestro anfitrión, Sergi Martín. Buenas tardes. Sergi es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Has desarrollado la mayor parte de tu actividad profesional desde hace más de 20 años en esta casa y en la actualidad ocupas el puesto de director del negocio de Robotics y Discrete Automation para España y Portugal, además de ser miembro de la junta directiva de Air Automation, lo cual nos honra. Sergi, adelante con tu tiempo. Bien, pues muchas gracias por uniros a esta sesión. La verdad es que es algo apasionante, estoy muy emocionado de poder compartir estos momentos con vosotros, porque estamos en una década en la que el trabajo, la manufactura está cambiando a una velocidad muy alta. Y todo eso gracias a cómo utilizamos la robótica, cómo entendemos la automatización en ABB y cómo la estamos llevando al mercado. Si me permitís compartir la visión de cómo entendemos la manufactura y los entornos productivos en ABB, me gustaría que os imagináis un entorno en el que el robot trabaja codo con el operario, ¿bien? En el que el robot está libre de vallados, es un entorno seguro, en el que el robot es fácil de utilizar, fácil de programar, ¿bien? Y los trabajos de gestión sobre el robot se hacen como trabajamos habitualmente con un móvil o con nuestra tablet, fácilmente y sin un training muy avanzado. Bien, y esa visión empieza hoy. Bien, estamos cambiando la manera en la que transformamos la industria, transformamos la calidad del trabajo mediante el uso correcto de toda esta tecnología. Bien, y empieza hoy porque hace 50 años que empezamos a trabajar en esta aventura. Bien, hace 50 años que trabajamos en la automatización y en el 1974 ABB lanzó el primer robot controlado por microprocesador. Bien, desde entonces se ha ido instalando, se ha ido democratizando, hemos ido trabajando en diferentes industrias, la principal, la del automóvil en su primera instancia y en el resto de industrias, hasta que en el 2015 presentamos nuestro primer robot colaborativo de doble brazo, Yumi, en el que pretendemos
alcanzar esa visión que os comentaba hace un minuto. Bien, con Yumi abrimos una nueva era en la robotización y en la utilización de herramientas automáticas, y hoy presentaremos cuál es el siguiente paso para poder completar esa visión. Este es el siguiente paso. Una familia de robots, 3 familias de robots colaborativos, familia Yumi, Goufa y Swifty. Bien, esos 3 son los robots, las familias colaborativas con las que ABB comparte un entorno seguro, fácil de programar, flexible y sobre todo de alta productividad. Bien, un entorno en el que tanto la pequeña como la mediana empresa tienen al alcance de sus manos unas herramientas productivas para llegar a ser más competitivos y poder bloquear bien esas barreras que le permiten diferenciarse de los demás. Unos robots que vienen a complementar toda la base tecnológica de robots industriales que ya tenemos en ABB y que seguro conocéis, pero que nos permiten trabajar de una manera segura, fácil, fiable y flexible. Hemos hablado primero de Goufa, Goufa de go far, go fast, bien, ir más allá, ir más rápido. Bien, con un robot pesa solamente 25 kilos, bien, con una inversión de 25.000 euros, un retorno de inversión muy alto, ideal para las empresas que empiezan a robotizar, las empresas que ven cómo el valor diferencial de un robot les va a aportar competitividad en el futuro. Bien, tenemos la gama más diversa de robots colaborativos del mercado, más fuertes, más robustos, más rápidos. Y Goufa es el primero en trabajar con un alcance de 1 metro y una capacidad de carga de 5 kilos. Bien, algo impresionante para robots de su categoría. Swifty, la segunda parte de la familia de robots colaborativos. Un robot rápido, a medio paso entre la robótica industrial y la robótica colaborativa, capaz de trabajar a 5 metros por segundo, bien, velocidades muy altas incluso para la robótica industrial tradicional. Si lo comparamos con similares en su clase, es 5 veces más rápido que cualquier otro robot colaborativo de esta capacidad. Bien, y lo fundamental de aquí es, de nuevo, la facilidad de uso y cómo están esos robots conectados con el operario, bien, con quien lo utiliza, y desde ABB conectados para poder darles el servicio y el mantenimiento requeridos sin abandonarles en ningún momento en la instalación. Bien, Goufa, Swifty, ¿por qué aparecen ahora Goufa y Swifty? Estamos en una época en la que la transformación no para, bien, es una transformación que empezó hablando de la industria 4.0 y que la pandemia ha acelerado. Bien, vemos los retos en la producción, cómo es necesario personalizar más la producción, cómo tenemos problemas en algunas industrias para encontrar la mano de obra cualificada que toca, cómo tenemos cierta incertidumbre para adivinar hacia dónde se mueve toda la industria, y el hecho de tener herramientas flexibles de fabricación es lo que nos permite abordar estas maneras de producir más personales, fáciles de utilizar y sobre todo acortando esa incertidumbre o adaptándonos a esa incertidumbre paso a paso. Así que como valor final de esta nueva oferta de robots colaborativos, podríamos decir que vienen a reducir bien el tiempo de puesta a punto en cuanto a la producción, bien que vienen a desbloquear el potencial que las pequeñas y medianas industrias tienen y que pueden ofrecer como beneficio a la sociedad. Y estamos habilitando bien, un nuevo canal en nuevas industrias que hasta ahora no habían sido capaces de utilizar este tipo de robótica. Me refiero a la logística, al retail, a la alimentación y bebidas, bien, donde el uso de la robótica no es tan extendido como en otras industrias manufactureras. Hasta aquí la presentación de este acto. Veremos más detalles sobre los productos y una pequeña demo. A continuación, un pequeño vídeo sobre Goufa y qué nos va a ofrecer en el futuro.
Muy bien, Esther. Pues este es Goufa. Bien, es uno de los actores principales de la sesión de hoy. Es miembro de la familia de robots colaborativos y es un robot que tiene 6 ejes. Bien, cada uno de los ejes representa un codo, ¿no? Y la manera en que tenemos de llegar a los puntos es girando estos codos. Y es un robot capaz de manipular hasta 5 kilos de carga en un entorno seguro, bien, sin ninguna barrera, en el que podemos tocarlo, podemos programarlo. Bien, así que el reto es mover el robot bien a la posición, coger y volver a dejar. Que parece muy fácil así dicho. Parece muy fácil, vamos a ver si sale. Yo te sostengo la tablet también para ir tenemos en ir a home. Tengo que mover primero el brazo para llevarlo a una posición cercana al aproximarlo. Entonces le doy al botoncito de aquí arriba para que se me ponga en verde y moverlo. Exacto. Vamos allá. Dale fuerte. Sin miedo. Bien. Entiendo que... Bueno, aquí podríamos yo creo grabar que aquí una ya podría posición. estar. Esto lo puede mover, creo, ¿no? Sí. Podemos girar la muñeca, para exacto. que esté un poquito más en posición de coger. Y ahora estamos ya en una posición de aproximación. Voy a grabarla. Bien. Posición y como normal. verás, ha aparecido una instrucción de movimiento mira, sí, ahí está directamente en la pantalla, aquí. ¿no? Así que hemos ido desde Home aquí. Ya podemos empezar a aproximarnos. Ahora puedo bajarlo abajo. A ver qué tal ahí, si cierro las pinzas, Probemos. me lo agarra bien o no me lo agarra bien. Está un poquito cerca, ¿no? Yo creo que ahí. Voy a fijarla. Grabamos posición. Y bloquear para que no se me mueva. Bien. Ya tenemos 2 posiciones. Hemos ido desde Home a la aproximación, ahora nos hemos acercado a la botella. Vale. ¿Y los cambios se guardan automáticamente o le tengo que dar a algún botón? Se cambian, se guardan. Solamente cuando queramos ejecutar tendremos que actualizar el código de programa. Ahora mismo nada, ahora mismo deberíamos añadir... Si le doy al play, entonces va a hacer el... Irá desde aquí directamente a Home, seguramente tiraría la botella. Vale. Lo que podemos hacer es continuar desde aquí para cerrar la pinza. Para seguir, vale. Bueno, pues voy a darle a cerrar pinza. Aquí, cierra pinza. Muy bien, y lo encadenamos después de esos 2 movimientos. Muy bien, tenemos el movimiento de cerrar pinza. Bien, ahora nos levantaríamos. Ahora tendríamos que subir el brazo arriba, ¿no? Exacto. ¿Lo hago cerrando la pinza o me espero y lo hago? No, puedes hacerlo ahora, vale. sí. Entonces, pulsamos. Pulso para mover. Hacia arriba. Arriba. Aquí podíamos grabar otra posición, perfecto. Y otra vez me lo llevo para moverlo a la posición donde lo queremos. Nos aproximamos a una posición donde queramos dejarla. Así. Intenta empujarlo un poco más hacia allí, si puedes. Así. Aquí podemos grabar una posición. Vale. Bien, empezamos. Y ahora queremos bajar, ¿no? Exacto. Ahí, por ejemplo, ahí mismo. Aquí. Yo creo que aquí... ¿Me pongo aquí o le doy ya para abajo del todo? Déjala aquí, a ver cómo cae la botella. Y ahora aquí abriríamos la pinza, ¿no? Vamos a abrir. Aquí. Abrir la pinza. Muy fácil esto. Y ya eso es lo último, ya no y ya lo tendríamos. Aplicamos los cambios, perfecto. Pues bien. si te parece... Sí, súbelo a una posición que sea segura, aunque no grabemos la posición. Y con eso ya probamos, ¿no? Y probamos a ver qué pasa. A ver si tiramos la botellita. Muy bien. ¿Así? Dejémoslo aquí mismo, sí. Muy bien. Dejamos de mover y ahora mismo ejecutamos tu primer programa. Vamos a darle al play a ver qué pasa. No me falles. No te falles, Goufa. Goufa. Bien, es la posición inicial, ¿no? Exacto, la aproximación. Ahora bajamos, cerramos. Toma. Cogemos la pinza y... Pum, 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 pum. Lo dejamos. Enhorabuena, tu primer programa con Goufa. Así que es así de sencillo. Nuestra intención es hacer asequible el robot a cualquier industria, pequeña, mediana industria, con poco conocimiento de programación y que seamos así de asequibles y de fácil en cuanto a programarlo. Muy bien. ¿Cómo lo has visto? En un momento, oye, a mí me ha gustado esto. Ahora quiero seguir programando, hacer otras cositas. Tenemos un montón de clientes aquí esperando, así que tendrás trabajo asegurado. Gracias, Esther. Bueno, gracias, Sergio.
Muchísimas gracias, Sergi, Esther. Una demostración muy interesante, muy intuitiva, desde luego. Fernando, hemos visto que aprender a programar Goufa es ciertamente fácil. ¿Cómo estamos de preparados a nivel educativo para aprender junto a un robot? Bueno, creo que estamos viviendo una época excitante y vemos el aprendizaje relacionado con la tecnología como si fuéramos adolescentes, donde todos, sin darnos cuenta, estamos experimentando, sin tener muy claras las consecuencias. A veces vemos el lado positivo, otras veces vemos el lado negativo, y como adolescentes necesitamos fijar una serie de conceptos, y he preparado una presentación para explicar cómo la tecnología nos puede ser útil y cómo vamos a tener que aprender cada vez más rápido. Para esto, pues, básicamente todos compartiréis que estamos viviendo una era que le llamaremos la era digital. Por ahora le llamamos así porque no le hemos encontrado un nombre. No os preocupéis que en los libros de historia más adelante ya le pondrán un nombre correcto, ¿sí? Pero por ahora le llamaremos era digital. ¿Qué es lo que tiene la era digital? Pues que todo se ve afectado por un fenómeno que le llamamos digital, pero que muchas veces no lo sabemos definir. ¿Qué es digital? Esther luego nos ayudará, seguro, ¿sí? Pero digital, a mí me gusta definirlo como es la aplicación de tecnología que produce unos cambios relevantes, ¿sí? Tecnología por cambios. ¿Qué cambios estamos viviendo en nuestro entorno? Un montón de cambios a nuestro alrededor, ¿sí? La parte de la tecnología la podemos estudiar y entender como el hardware, software, si está conectado, pero lo relevante no está ahí, sino que estamos viendo como poco a poco incorporamos cada vez más tecnología y no nos damos ni cuenta. Todos en casa tenemos un robot. Seguro que alguien tendrá un Roomba, ¿sí? O un robot de cocina. Todo el mundo tiene algún tipo de robot en casa y no nos damos cuenta de que en verdad lo estamos normalizando. O en verdad utilizamos inteligencia artificial en nuestro bolsillo. Seguro que muchos de vosotros enviáis los mensajes de WhatsApp hablando con Siri directamente, ¿sí? Fíjate que tenemos un montón de tecnologías, pero no nos damos cuenta de las consecuencias y los cambios que están produciendo esto. En verdad, esto nos atrae porque una cuestión muy simple. El humano siempre le ha fascinado la tecnología porque nos da poder, aumenta nuestras capacidades y esto nos fascina, ¿sí? Pero lo que ocurre con la tecnología es que siempre genera dos reacciones. ¿Los robots nos quitarán el trabajo o por otro lado nos dan superpoderes? Siempre, dependiendo de con quién hables, sale este debate. Sí, aún no lo hemos resuelto, pero nos damos cuenta que si entendemos bien la tecnología, veremos que por un lado la tecnología genera abundancia. Si estás enfrente de un manzano y no tienes una escalera, llegarás a unas manzanas. Si le pones una escalera, llegarás a muchas más manzanas. La tecnología genera nuevas abundancias. Por otro lado, la tecnología genera nuevas escaseces, ¿sí? Recibimos cada vez más información, retenemos cada vez peor. ¿Cuántos números de teléfono móvil eres capaz de recordar de memoria? Seguro que un montonazo, ¿verdad? Ostras, nos damos cuenta cómo la tecnología tiene estos dos lados. Pues siempre nos vamos a encontrar con este debate. Podemos ver la tecnología como el paraíso, ¿sí? Con un montón de ventajas, un montón de oportunidades, o podemos ver la tecnología como el desencadenante de la intemperie, ¿sí? Que va a producir una tormenta perfecta. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia de la humanidad y esto nos hace entender por qué son tan relevantes estos cambios, ¿sí? Entonces, para entender estos cambios hay que entender que la tecnología avanza a una velocidad muy rápida. Los humanos avanzamos a una velocidad no tan rápida. Las empresas van detrás, las organizaciones van detrás, los estados van detrás. No todo el mundo avanza a la misma velocidad y como sociedad esto nos genera muchas fricciones. Para entender las velocidades o para entender por qué este fenómeno es imparable, entiendo que todos conoceréis el fenómeno PQS o el índice PQS, ¿verdad? El índice PQS es el indicador más relevante que hay en el mundo digital y que nos ayuda a entender la relevancia de la tecnología. Y es el ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los robots colaborativos? Ahora lo veremos. Por un lado, nos permiten hacer más, ¿sí? Los de mi generación sabíamos escribir a máquina, ¿sí? Y hoy en día con un ordenador vas mucho más rápido si lo sabes utilizar, si tienes las destrezas para utilizarlo. La tecnología nos permite equivocarnos menos, ¿sí? Gracias al móvil llegamos a cualquier sitio sin mucho margen de error. La tecnología, por otro lado, también nos permite hacer cosas impensables. Yo ayer metí un tiburón blanco en el salón de casa, ¿sí? Fíjate. De repente nos damos cuenta que el índice PQS
nos ayude a entender por qué lo que estamos viviendo está relevante. ¿Por qué los robots colaborativos son tan relevantes? Porque nos permiten hacer más, nos permiten cometer menos errores y, por último, y no menos desdeñable, nos permiten hacer cosas que ni siquiera habíamos pensado, ¿sí? Creo que estos cambios que estamos viviendo a nuestro alrededor, esto, pues como decíamos, no es simplemente un hecho puntual, sino estamos viviendo el inicio de algo. Vivimos la adolescencia. Y como adolescencia recogemos muchos de estos cambios porque todos entendemos o intuimos un beneficio. Como sociedad, no es que veamos los cambios y nos generen rechazo, sino que vemos que la tecnología avanza, que hay personas que avanzan y este efecto arrastra a los demás. Somos nosotros como sociedad la que queremos esta tecnología porque nos permite movernos más rápido, equivocarnos menos y hacer cosas que nunca antes había imaginado. Por último, y no menos importante, creo que es relevante remarcar la Ley Universal del Aprendizaje. Es una ley muy simple que nos ayuda a entender lo que viene por delante, que dice que las personas, las organizaciones, las sociedades, para sobrevivir tienen que aprender al menos a la misma velocidad a la que se mueve el entorno. Y para poder prosperar necesitan aprender más rápido. Aquí la pregunta es, ¿a qué velocidad estamos aprendiendo? Muchas gracias. Magnífico. Fernando, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que has dado muchos inputs. Me quedaría con tu ecuación de tecnología más humano igual a humano aumentado. Creo que ahí coincidimos los tres. Esther, vamos con tu turno. Tú eres alumna aventajada ya de GOFA, lo acabamos de ver, pero desde siempre has estado muy interesada por la tecnología. ¿Crees que actualmente la sociedad, nuestra sociedad, está más dispuesta a trabajar codo con robots? Bueno, sería difícil responder de forma generalizada a nuestra pregunta. Es obvio que la COVID, la pandemia, nos ha acercado más a todos los procesos tecnológicos de automatización de la economía sin contacto, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, por si no era obvio antes, de que necesitamos a personas en procesos esenciales para nuestra vida, que precisamente en tiempos de pandemia hace que esas personas estén expuestas a un riesgo alto para su salud y para la salud de los demás. Se convierte en una cuestión de salud pública. Por eso hemos acelerado hacia esa economía sin contacto, a esa introducción a un ritmo mayor de tecnologías de automatización. Y esto, bueno, se ha hecho patente, ha habido muchas encuestas a lo largo de la pandemia que lo han mostrado, y una de ellas precisamente, ya que estamos en la casa de ABB. ¿Y qué dice? Bueno, pues más del 84% de los empresarios dice que la pandemia sin duda ha sido un factor de impulso de sus previsiones de introducción de robots y procesos de automatización en sus negocios. Entonces, a la pregunta de si realmente estamos más dispuestos a trabajar con robots, en general diría que probablemente sí. También diría que dependerá del sector en el que nos movamos, de a quién le preguntemos. Si le preguntamos a los empresarios o le preguntamos a los trabajadores, probablemente va a haber diferencias. Por ejemplo, si hablamos del sector de cocina o limpieza, tanto en el ámbito más particular como en el ámbito profesional, que duda cabe que estamos y hemos estado siempre muy abiertos a delegar todas las tareas posibles en estos robots. Y de hecho, bueno, Fernando ha puesto algunos ejemplos, ¿no? Por no decir marcas conocidas, pero bueno, los robots que nos limpian el suelo y la casa, los robots que nos preparan la comida, etcétera, etcétera. También hay mucha predisposición en trabajos de alto riesgo, que son peligrosos. Luego, si entramos en otros sectores, pues probablemente, depende a quién le preguntemos, sí que es verdad que la COVID, como digo, pues ha aumentado esta sensación de prefiero trabajar con más distanciamiento social, el miedo un poco al contacto con otras personas. Probablemente esto sea pasajero, y cierto es que también, por citar la encuesta de ABB, 35% de los trabajadores manifiestan que prefieren trabajar con otras personas, ¿no? Y como barrera a la introducción de sistemas robóticos. ¿Qué pasa? Que además, bueno, aunque Fernando venga a decir que no,
tenemos reticencias al cambio y esto es una constante que hemos visto en las organizaciones y por la cual hablamos ahora de la necesidad de la transformación cultural, ¿no? De la mentalidad, de la cultura organizacional. Luego está la parte de que los robots tampoco llegan a todo, ¿no? No pueden hacerlo todo, a menudo realizan tareas con cierta torpeza y parece que más que integrarse estos en la actividad humana, somos las personas las que nos tenemos que adaptar. Y este es el contexto en el que surgen los cobots, ¿no? Precisamente para disminuir, reducir en lo posible estas fricciones y que realmente podamos trabajar como decíais, como decía Sergi y tú, codo con codo, ¿no? Ahí es donde se incorporan los cobots. Los empresarios dicen en un 40% que la introducción de robots en sus negocios ha mejorado la satisfacción de los empleados y la calidad de los trabajos. Un 25% de ellos, por seguir con la encuesta de ABB, dice que lo seguirán haciendo y que eso permitirá que los trabajos cada vez más requieran una mayor cualificación y sean más seguros. Bueno, pues para que esto realmente pase, ¿no? Que sea una realidad, desde mi punto de vista y a nivel corporativo, porque lógicamente se necesitan muchas cosas, pero a nivel corporativo diría que hay dos procesos esenciales y uno pasa por la recapacitación de los empleados. Primero, que tenga las habilidades necesarias y los conocimientos para trabajar con esas máquinas, con esos robots, con esos cobots. Y segundo, para que realmente puedan dedicarse a esos roles más cualificados de los que hablamos, ¿no? Que podrán ser totalmente diferentes o requerirán un cambio radical con respecto a lo que hacen ahora o un cambio incremental, ¿no? Para que esto sea una realidad, bueno, pues lo que hace falta son ejemplos que además ayuden a ese cambio de mentalidad y ese cambio organizacional, esa transformación cultural que propicie que las personas confiemos en estos sistemas, en que nos van a traer mejor bienestar, en que no vienen a reemplazarnos o a precarizarnos, sino a eliminar de la ecuación esas tareas repetitivas, tediosas o peligrosas y a dedicarnos a otras más gratificantes. Si los cobots realmente están aquí para hacer esto, bienvenidos sean. Muy relevante, Esther. También muchos inputs. Has hablado hacia el final del talento. Sin duda, después en la mesa redonda que vamos a iniciar ahora mismo tendremos oportunidad de hablar de educación y de cómo hacer el upskilling y el reskilling de ese talento senior y la contraposición a cómo las nuevas generaciones, ¿no? Están entrando quizás con mayor empatía en este terreno digital. Vosotros nos lo diréis. Si os parece, abrimos el turno de mesa redonda. Interesante, desde luego. Voy a empezar por ti, Sergi. Me gustaría dimensionar a nivel numérico para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea. La Federación Internacional de Robótica, desde luego, ha previsto un futuro esplendoroso para la robótica colaborativa de crecimiento a 2 dígitos. Vosotros mismos a nivel interno estáis hablando de un 17% mantenido durante los próximos 5 años, pero es cierto que esa robótica colaborativa actualmente significa solo el 5% del total de parque de robótica industrial. ¿En qué punto crees que estamos? Si estuviéramos en un gráfico de Gartner, sin mencionar que sea un hype ni muchísimo menos, pero ¿en qué punto estaríamos de entrada y cuánto nos faltaría para que esa robótica colaborativa alcance masa crítica? Bien, pues como bien dices, la robótica colaborativa se prevé que crezca a 2 dígitos, cerca del 20% anual durante los próximos años. Así que el índice de crecimiento de la automatización va a ir representado por la robótica colaborativa. Si hablamos solamente del índice industrial, estaríamos hablando de en torno a un 12%. Bien, así que son diferentes áreas de crecimiento a diferentes velocidades. ¿En qué situación estamos a día de hoy, ¿no? La robótica colaborativa no nace hoy, bien, está en el mercado desde hace unos años, y si lo situamos dentro de un gráfico de Gartner, como decías, no estamos en la fase temprana de lanzamiento. Puede ser que hayamos pasado ya la fase en la que esperamos mucho de esta tecnología y empecemos a caer, ¿no? Porque esa tecnología muchas veces tenemos en la cabeza la ciencia ficción de todo lo que puede hacer un robot, y cuando tienes el robot hay unas limitaciones, ¿no? Y hay unas realidades. Yo creo que estamos en el punto en el que con el aumento de oferta en el mercado somos capaces de ver más la realidad de lo que puede aportar el robot y eliminar esa parte de expectación o de tecnología muy avanzada que no es del todo real. Cuantificando esto en el mercado, ¿cuándo tendremos masa crítica de robots colaborativos?
Yo creo que hay varias respuestas en función de qué tipo de cliente, qué tipo de aplicación o qué tipo de segmento. Bien, hablando de cómo es el tejido industrial español, en el que el 90% son pequeñas y medianas empresas, tendríamos un crecimiento muy rápido de la robótica colaborativa. En los próximos 2, 3 años, 4 años, estaríamos a unos niveles de robótica industrial. ¿Por qué? Porque se hace mucho más accesible, ¿no? La infraestructura necesaria para ponerlos en marcha es directamente pues, sacarlo de la caja, ponerte a programar, igual que haces con tu iPad, ¿no? Con una tablet. De manera que en esa pequeña y mediana empresa el acelerón será notable, bien, y en el resto de industrias donde la fabricación tradicional ya da un resultado, yo creo que es complementario. Veremos cómo estamos al mismo nivel que la robótica tradicional en seleccionadas aplicaciones, también en un horizonte de 2, 3, 4 años a partir de ahora. Ciertamente rápido, asimilable también a la robótica de servicio, ¿no? Que se dan esas previsiones. Esther, te la lanzo a ti, pero por favor, intervenir todos, ¿eh? Relación humano-robots. Vamos a pasar, según los expertos, de hablar de recursos humanos a recursos inteligentes, ¿no? El robot y el humano colaborando. ¿Qué nos une? Ya lo hemos estado viendo en vuestras demostraciones y argumentaciones, y sobre todo, ¿qué nos diferenciará? Bueno, tantas cosas que se podrían decir. ¿Qué nos une? Pues sin duda, y de hecho esto se ha demostrado en numerosos estudios científicos, la colaboración humano-máquina, quien dice máquina dice robot, dice software, proporciona resultados mejores que el trabajo por separado de cada uno de ellos. Aplicado, por ejemplo, en el ámbito médico, se ha visto un estudio de la Universidad de Harvard cómo las personas utilizando sistemas software de inteligencia artificial daban mejores diagnósticos que los profesionales médicos, quiero decir, no cualquier persona, hacían mejores diagnósticos que esas personas sin esos sistemas de inteligencia artificial o que los sistemas de inteligencia artificial por sí mismos sin los profesionales médicos. Esto por poner un ejemplo que se puede extrapolar al ámbito de la robótica colaborativa, etcétera, etcétera. ¿Qué nos diferencia? Bueno, voy a hablar de la parte humana, ¿no? La parte humana, tenemos autoconsciencia, tenemos sentido común, algunos. Tenemos empatía, somos capaces de contextualizar, tenemos habilidades de comunicación compleja que va más allá de escuchar, que lo puede hacer Siri, o de explicar o responder, e incluye interpretación y negociación. Tenemos capacidad de pensamiento experto, ¿no? No solamente ser muy buenos en un campo o en un ámbito, sino de interconectar diferentes aspectos de conocimiento e integrarlos en la realidad actual y en el contexto. La originalidad y la creatividad, si bien se discute cada vez más y a lo mejor tal vez podamos hablar de un nuevo ámbito de la creatividad, entre comillas, robótica o artificial, que es diferente de la humana. Y tenemos también la capacidad de los cuidados de otras personas, que también hay robots que se están diseñando para ayudar, pero requieren todavía de humanos, ¿no? Estas son algunas de las tareas que son más propias de los humanos. Y luego, por la parte robótica, pues pueden trabajar las 24 horas del día sin parar, pueden procesar ingentes cantidades, volúmenes de información y datos que un cerebro humano no está preparado para procesar, etcétera, etcétera. Y seguro que Sergio puede contarnos más. Sí, y solamente sí, por favor. Continuando un poquito con la respuesta también. Cuando hablamos de robótica, ¿no? Nuestro imaginario nos hace pensar en un humanoide que es igual que tú y que te entiende y que baila contigo, ¿no? Cuando en realidad la robótica real, ¿bien? Es una herramienta más para hacernos más productivos, ¿no? Para compartir las penas del trabajo y que esa herramienta nos ayude. Haciendo un pequeño símil con cómo se está utilizando ahora mismo el PC, ¿no? Un ordenador. Todo el mundo tiene un ordenador en su despacho que le ayuda con las tareas, ¿no? Y que nos hace más productivos y más libres, ¿no? Más, con valor añadido en el trabajo. O un teléfono, ¿no? Que tenemos el PC en la sobremesa y el teléfono en la mano también para hacernos
más productivos y alcanzar más nuestra manera de entender la vida. Y el robot yo creo que lo entiendo más en ese sentido, ¿no? Como una herramienta evolucionada en la que podremos ir aplicando esa inteligencia artificial para ayudarnos, ¿no?, a evolucionar en la naturaleza del trabajo y en cómo abordamos esos retos del día a día. Muy bien. Fernando, querías intervenir. Sí, este es muy buen punto, porque yo creo que nadie se pregunta ¿qué te diferencia a ti de tu ordenador? ¿Sí? Es una pregunta muy rara. ¿Sí? ¿O qué te diferencia a ti del móvil? Y creo que de aquí a unos años, el qué te diferencia a ti de un robot será una pregunta absurda. ¿Sí? Que hay una frase que me gusta mucho que dice que tecnología es todo aquello, ¿sí?, que llega a ti justo después de que tú nazcas. Para profundizarla, mis hijos ven un móvil, un smartphone, y eso no es tecnología. Esto, el otro día me preguntaban, ¿tú qué hacías con la tablet cuando eras pequeño? No lo conciben, y yo creo que nos pasará igual de aquí a 10 años, que no concebiremos muchos trabajos sin el apoyo de una tecnología que nos haga mucho más productivos, que nos haga cometer errores. Ahora nos toca definirlo, ¿sí?, porque estamos experimentando y estamos viendo los beneficios, pero yo creo que de aquí a 10 años este debate se habrá extinguido y estaremos en otro debate. Es qué hacemos con los datos, o qué hacemos con lo aprendido, ¿sí?, o cómo como humanoides somos capaces de sacarle más provecho. Una de las cosas que creo que es relevante es entender que a día de hoy todos le sacamos menos provecho a la tecnología que todo el potencial que tiene. ¿Sí? ¿Cuánto provecho le sacas tú a tu móvil? No lo sé, poco. Sí, mira que tiene muchas cosas que puede hacer, pero todos lo utilizamos como una herramienta antigua, casi para llamadas y comunicarnos y poco más. ¿Sí? Entonces, fíjate aún dónde estamos, mucho por aprender. Muy buena proyección, Fernando. Hablando de aprender, permitidme que bajemos el análisis al terreno de la educación. Voy a citar a Alfons Cornella. Alfons es el fundador de Infonomía y, como sabéis, un experto en relación humano-máquinas. A Alfons lo invitamos al primer encuentro anual de la asociación en 2019 en Madrid y nos hizo un speech muy interesante y se me quedó una frase que voy a citar textual. Decía Alfons, la educación tiene planteado un gran reto, descubrir el talento de cada persona y animarla a desarrollarlo al máximo, desplegando sus propias capacidades. Esa nueva educación se basa en aspectos tan fundamentales como experimentación, colaboración e integración. ¿Cómo está de preparada España para afrontar, pregunta pequeña, esta revolución educativa? Por favor, cualquiera de los tres que se atreva. Yo diría que Fernando, que es el del ámbito educativo aquí. Me encanta. La respuesta es mal, pero como muchos otros países. Si a día de hoy, fíjate que las habilidades digitales que las damos por supuestas, como gestionar la información, saberse comunicar digitalmente, saber gestionar tu presencia en Internet y saber trabajar a distancia, ¿sí? Fíjate que hablamos casi como saber ir al baño en el mundo profesional. La nota media en España, después de un estudio de 40.000 respuestas, es de 4 sobre 10. Estas cosas que las dábamos por obvias, ¿sí?, a día de hoy no están desarrolladas. Imagínate saber el talento de cada uno. Imagínate, ¿sí?, identificar cuál es el mecanismo para que a ti personalmente te es mejor para aprender. Seguro que si yo os pregunto y vosotros cómo aprendéis, cada uno lo tiene un método perfectamente estructurado. Sí, pero esta no es la normalidad del país en el que vivimos ni en muchos otros países. Creo que hay un cambio, hemos pasado de una era industrial donde se daba contenido para todo el mundo, ahora de aquí a unos años estaremos en un mecanismo de aprendizaje personalizado. Entre medio perderemos generaciones y nos tocará a todos buscarnos la vida para poder aprender más rápido, porque el entorno es implacable. Bueno, yo diría que para ese aprendizaje personalizado es que no estamos ni pensando en ello cuando todavía no ha llegado ni siquiera a esa fase que hablábamos tan necesaria de experimentación, de cambiar la forma en la que aprendemos y que no solamente sea una persona contándonos una historia que nosotros tenemos que repetir como papagayos. Llevamos décadas diciendo que esto tiene que cambiar y tratando de integrarlo y nada cambia, ¿no? Con lo cual yo diría que estamos cero preparados. Me parece que sí que hay más conciencia de la necesidad
de hacer esto, pero si vamos incluso al ámbito puramente tecnológico o digital y nos fijamos en cómo de preparados estábamos para afrontar una pandemia desde casa en término educativo, fatal, no hemos sido capaces. Es que yo tengo familia que han tenido que estar usando el móvil para leer un mail y esa era su forma de saber los deberes que tenía que hacer. Claro que no estamos preparados. Bien, y la diversidad de perfiles también es difícil prepararse, y estoy totalmente en línea con vosotros, pero también porque es difícil de hacer una foto del escenario. ¿Cuál es el perfil profesional que necesitará esta empresa durante los próximos años? Muy complicado porque las necesidades del mercado, de producción, de cómo consumimos, también van cambiando con el día a día. Y ahora mismo estamos fichando aquí en ABB perfiles en los que yo no había pensado nunca, ¿no? ¿Cuántos ingenieros industriales habrá de aquí a 5 años, que es lo que yo estudié? Pues probablemente pocos, porque estaremos más centrados en una base formativa más centrada en tecnologías diversas y recaerá más en el esfuerzo personal o en el esfuerzo de las empresas en cómo perfilar bien ese conocimiento y cómo darle continuidad. Sin duda. Bueno, yo diría que lo que habría que centrarse, aparte de la capacitación tecnológica, ¿no? O alfabetización tecnológica básica, es en ciertas habilidades que se van a mantener independientemente del tipo de trabajo que se requiera, ¿no? En lo que se llama las habilidades blandas o las soft skills. Y luego en esa mentalidad de aprendizaje continuo precisamente para seguir adaptándose, ¿no? Porque además no podemos pretender que todas las etapas formativas se adapten de un año para otro a la nueva tecnología de turno, porque además tampoco ese es el objetivo del sistema educativo, ¿no? Y menos si hablamos de la universidad en sí, tal vez de la formación profesional sí, pero yo diría que hay que formarnos en cosas más generales que sí que nos capaciten eso para seguir aprendiendo y para adaptarnos a ese ritmo cambiante, a ese mundo de incertidumbres. Déjame añadir dos ideas que yo creo que pueden ser relevantes. Lo has dicho, el problema actual es que no sabemos cuál es el perfil. Sí, en verdad la función de la formación es dar una forma. Fíjate lo que dice la palabra, formar es dar forma. El problema hoy en día es que como no sabemos la forma, aquí sale lo que sale. ¿Sí? Y estamos hablando de aprender. Fíjate, la palabra aprender es prender cosas hacia ti. Estamos pasando de una necesidad de dar forma para la incorporación a un mundo profesional, a lo que decía antes Alfons, de que cada uno aprenda en base a ellos individualmente. No estamos preparados como sociedad ni como individuos, y es el reto de muchos profesionales a entender el mecanismo de aprendizaje que mejor le va. Y luego Esther ha dicho otra cosa que es muy interesante, ¿sí? Todo lo que dices es interesante, pero ahora nos toca elegir, y elegir no mola. Elegir implica renunciar, y nos toca elegir en qué queremos ser, o muy generalistas o muy especialistas. Entre medio estás fatal. O eres muy generalista y eres adaptable a cualquier ámbito, ¿sí? Yo soy tan generalista que a mí me das un cobot y mañana lo estoy utilizando, o soy súper especialista y entonces soy el crack de los datos de la última generación, del último lenguaje. Entre medio es lo que yo creo que nos va a costar, y esa elección creo que como sociedad, como empresas, como individuos nos va a costar mucho. Siguiente tema para los tres. ¿Cómo pueden las empresas reconocer y tratar los frenos ante la implantación de los cobots y las nuevas tecnologías? ¿Quién quiere empezar? ¿Esther? Yo te puedo comentar, Esther, yo te puedo comentar qué es lo que nos dicen los clientes, ¿no? ¿Cuáles son los frenos que reconocen? Bien, muchas veces es la inversión, ¿no? Este robot pues, es para empresas grandes, ¿no? Lo he visto en otras industrias del automóvil y tiene que ser algo duro, ¿no? de amortizar. Y es la primera barrera que cae, ¿no? Simplemente hablando de precio, ¿no? Y el valor que te da ese robot es algo que directamente se amortiza muy rápido en un año. La otra barrera suele ser el conocimiento, ¿no? Tengo un elemento tecnológico que va a realizar tareas complejas por mí, ¿cómo lo voy a programar? ¿Cómo lo voy a adaptar? ¿Cómo lo voy a ir tratando durante el tiempo? Y la robótica colaborativa viene un poco también a derribar ese muro, ¿no? De cómo fácilmente, pues hemos visto antes con Esther, cómo modificar posiciones es algo muy sencillo y no es necesario tener una infraestructura de informáticos o de ingeniería detrás. Bien, y
El tercero puede ser, también comentábamos antes en alguna pregunta, ¿no? El conocimiento del proceso, la consultoría, todo lo que va alrededor del robot, ¿cómo puedo llegar a conocerlo? ¿No? Y yo creo que son esas tres barreras, ¿no? Que la inversión está claro, la formación también, y rodearte de integradores, de empresas como ABB, son las que te ayudan a tirar adelante. Fernando, ¿quieres completar? Sí, a ver, yo a lo largo de mi vida, hablar de empresas últimamente me incomoda porque cada empresa es un mundo. Y hay empresas que son visionarias, que no necesitan las barreras, sino que, mira, es que este es el futuro. Y dices el futuro y ya de repente todas las barreras como que se diluyen. Las saltas, sí. ¿Sí? Hay otras empresas que se mueven por miedo. Es que si tú no introduces tecnología, en menos de 8 años o 10 años estás fuera. Cualquier empresa que no tenga en su cabeza invertir un porcentaje alto en investigar y desarrollar, innovar, va a tener un problema en los próximos años. Hay otras que los miedos vienen más por la operativa y hay otras que vienen más por barreras mentales irresolubles, ¿sí? Pero entonces yo creo que uno tiene que intentar entender, ¿sí? Con qué tipo de empresa estás hablando y tener como una especie de argumentario para cada una de ellas. Los que tienen la visión son fáciles de convencer. Los que tienen una barrera mental interna, ¿sí? Ya sabemos que no es imposible. Entonces, saber diferenciar los que sí se puede y los que no, yo creo que es relevante. ¿Sí? Bueno, también es que en una misma empresa puede haber de los que sí y de los que no, ¿no? Entonces, ahí también entramos un poco en lo que comentaba antes de las reticencias al cambio, y para eso es muy importante la labor informativa y la formativa, las dos, ¿no? De cómo va a ayudarte esto realmente es fácil, ¿no? Es fácil programarlo, como hemos visto antes, ¿no? Y mostrar ejemplos de cómo eso puede mejorar su trabajo. Pero siempre estamos con lo bueno y malo, todo el día balanceando bueno o malo, la tecnología bueno o malo. Yo creo que nos hace falta una parte, como bien decías, informativa y formativa para intentar normalizar esto. Sí, yo creo que es necesario el proceso de decir, no, es que no es un robot, es tecnología. Lo mismo que compras ordenadores, pues esto te va a venir bien para otro ámbito de tu empresa. ¿Sí? Entonces yo creo que nos toca intentar normalizar, ¿sí? La introducción de tecnologías de forma continuada dentro de la empresa, porque el mundo se mueve muy rápido. Pero también, como decía antes Sergi, no por la introducción de tecnología per se, ¿no? Porque si lo hacemos per se, pues a lo mejor no sirve para nada. O sea, realmente tenemos que hacerlo con un propósito, habiendo analizado bien nuestros procesos y para qué nos puede ayudar, porque si no, la tecnología no va a aportar nada, por más que esté ahí. PQS. Está claro para qué sirve. Ayudadme a visibilizar, porque tú, Esther, has podido interactuar y tú también, Fernando, fuera de cámara, con un cobot. ¿Cómo os imagináis un entorno colaborativo? Hace que nuestra audiencia lo pueda palpar. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues como, no sé, yo me lo imagino en cualquier espacio, a lo mejor en una oficina en el cual tengo una mesa, en la cual tengo un robot colaborativo aquí al lado, que dependiendo de la tarea que esté ejecutando, pues me puede interesar programarlo para tal y cual cosa, y que mientras yo me voy a dormir a mi casa esté trabajando y el día siguiente cuando yo llego ya me tiene el trabajo hecho, etcétera, etcétera, y en el cual veo a mis compañeros cada uno con su bracito robótico a su lado, ¿no? Por ejemplo. Es un poco una visión muy real, porque uno de los ejemplos durante la pandemia es cómo hemos introducido la robótica colaborativa, por ejemplo, en Singapur, cuando se estaban realizando los test de PCRs, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Tenemos al técnico que conoce el proceso químico o cómo se tiene que tratar esa muestra, y el robot que lo que hace es mover las placas, mover los tubos de ensayo y simplemente adelantar trabajo para que alguien que tiene el conocimiento pueda funcionar, ¿no? Multiplicando por 4 el nivel de análisis que se han realizado en estos hospitales. Así que es un entorno al que te imaginabas muy real. Sí, bueno, de hecho, es que ahora que lo has dicho, me ha recordado que aquí en España hubo unas personas que se encargaron de precisamente traer una serie de robots para agilizar el proceso de resultados de las PCR, que en España los llevaron a varios hospitales españoles y multiplicaron la velocidad con la cual se podían obtener esos resultados, que era en la fase inicial en la cual no estábamos preparados, era algo crítico, ¿no? Sí, un cuello de botella. Sí. Habéis mencionado ambos la pandemia. Acabemos contextualizando este importante lanzamiento, ¿no?, de la nueva gama de robots colaborativos de ABB. ¿Cómo está afectando la COVID-19, el año pandémico que hemos superado, que estamos superando, en la robótica específicamente colaborativa? Bien, la pandemia es
un acelerador. Bien, nos hemos puesto... La vida laboral ha cambiado más en el último año que los últimos 30 años. Nos hemos puesto a trabajar de nuevas maneras, con nuevos procesos, y eso también afecta a la robótica. Es cierto que todas las empresas que nos dedicamos a la manufactura o a atender a la manufactura, pues hemos visto un bache en el mercado porque no había el consumo, ni la capacidad, ni la necesidad de consumir ciertos aspectos. Y durante este tiempo lo que nos ha ayudado es a enfocarnos en cómo llenamos ese valle, ¿no?, de falta de inversión o de falta de pedidos, y por eso hemos acelerado mucho más también en la introducción de la robótica colaborativa, del software asociado, de la formación, y tenemos todo un ecosistema alrededor del propio robot. No solamente el robot, sino la página web, el pricing del robot, la formación, los webinars. Y yo creo que nos ha ayudado a enfocarnos hacia donde de verdad vemos un futuro fuera de lo tradicional, y es un futuro de crecimiento. Bien, y desde el punto de vista de ABB, pues hemos corrido un poquito más. Esther, Fernando, vuestras intervenciones finales en contexto COVID. Bueno, es lo mismo un poco que comentaba al principio, ¿no? Es obvio que ha acelerado tanto los procesos de automatización como otros, ¿no?, como por ejemplo el teletrabajo y la tendencia a esa economía sin contacto, que incluye, pues lógicamente, el uso de robots por doquier, ¿no? Fernando, ¿ha influido en la educación también? Por favor, si puedes introducir. No, yo previamente hay una frase que se está extendiendo y que creo que es necesario fijar o repensarla, que se dice que el COVID ha acelerado la transformación digital de muchos negocios. No es cierto. El COVID lo que ha hecho ha sido digitalizar algunos procesos, trabajar en remoto, ¿sí? No es mejorar de forma abismal nuestra forma de trabajo. De hecho, muchos hemos vivido el asalto de las reunionitis una detrás de otra por videoconferencia, y esto no era la transformación. Entonces, yo creo que el COVID ha hecho una aceleración de la digitalización de muchos negocios, pero nos ha hecho darnos cuenta de que somos nosotros los que en verdad aún no sabemos. O sea, el que la gente haga lo mismo que la oficina, pero desde casa, no tiene sentido. Si en lugar de hacer tantas reuniones, cada uno se graba un vídeo explicando lo que quiere y cada uno lo ve a su manera, de forma síncrona, pues ganaremos todos tiempo. No hace falta hacer reuniones para muchas cosas. Entonces, creo que en verdad nos ha hecho darnos cuenta de que somos nosotros los principales frenos de sacarle el beneficio a la tecnología que tenemos en la actualidad. Entonces, yo creo que la reflexión va mucho más en clave de muchos de nosotros hemos mejorado un poco. Hemos acelerado muchos negocios, hemos mejorado la digitalización, pero somos nosotros los que aún estamos muy atrás. Quizás esta es más para ti, Sergi, aunque tenéis derecho de réplica por descontado. Nos preguntan, ¿por dónde habría que empezar en una empresa? Fijémonos en las pymes, ¿no?, lo que tú decías, el 90% del tejido. ¿Por dónde ha de empezar una empresa cuando has decidido comprar e incorporar un cobot? Información, formación técnica, presentación al equipo. ¿Cómo empieza una pyme a automatizarse? Bien, el reto de la automatización siempre surge de una mejora productiva, ¿no? Una mejora también incluso diferencial respecto a tu vecino, ¿no?, de cómo ser más competitivo que este que me está quitando parte del negocio. Así que cuando decides emprender en robótica, tienes en claro un objetivo que es mejorar la producción, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a rapidez, en cuanto a costes. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es tu objetivo? Mejorar velocidad, mejorar costes, mejorar rapidez, los tres. Bien, hay que hacer un análisis muy detallado de cuál es tu proceso productivo y cuál es el que quieres mejorar. Bien, el hecho de tener un robot colaborativo en una empresa por sí solo no va a hacer nada. Igual solamente sustituye una posición por otra. Bien, pero tenemos que ser capaces de trazar cuál es el reto. Bien, y muchas veces la barrera está en no soy capaz, sé que tengo que mejorar, no sé cómo. Bien, por eso también tenemos el Centro de Innovación de Clientes aquí, ¿no?, de ser capaces de captar esos retos, de ver qué es posible hacer y qué vamos a ganar con esa inversión, cuál es el retorno y cómo vamos a crecer como empresa, en un entorno en el que va a estar ABB, van a estar las universidades, van a estar las asociaciones, para darle forma a todo esto. Así que, si fuese un consejo, diría, rodéate de alguien que te pueda ayudar de verdad, bien, que entienda cuál es tu problemática, y haz los deberes en cuanto a milimétricamente analiza cuál es el proceso de verdad que quieres mejorar.
Hay otra pregunta que nos llega que está directamente relacionada, quizás no tanto en el hecho de automatizar, sino en el hecho de por qué cobotizar. Es decir, ¿qué ventaja o qué aspecto diferencial podrían aportar los cobots? Puedes ampliar un poco y vosotros, por favor, si queréis Sí, por favor. entrar también. El aspecto diferencial del cobot es la flexibilidad y la facilidad de uso. No solamente la colaboración, ¿no? El hecho de tener un robot colaborativo es porque es fácil de instalar, es directamente ponerlo en el lugar de trabajo. Cosa que con la robótica industrial pues, es bastante más complicado. Esa flexibilidad lo que nos permite es poder adaptar la posición de trabajo o la producción a lo que de verdad me están demandando mis clientes, ¿no? Y si es necesario reprogramar o buscar otro nicho de producción, poder hacerlo con los mismos activos sin tener que invertir mucho. Eso es lo que más nos ofrece la robótica colaborativa, esa flexibilidad y facilidad de uso. Si puedo aportar dos ideas, sí, yo creo que estoy 100% alineado con Sergi. Creo que hay una frase que es bastante útil para esto, es que si no sabes qué problema quieres solucionar con la tecnología, es que no entiendes ni tu problema ni para qué sirve la tecnología. Y creo que es bastante útil, ¿tú esto para qué sirve? Otra vez el PQS siempre sale. La segunda idea es que creo que a las empresas hay que ayudarles a entender que hay como dos fases. La digitalización, es decir, la incorporación de tecnología digital, te ayuda a ser más productivo y a cometer menos errores. Y luego hay una segunda fase, que es la transformación, y es hacer cosas diferentes o cosas nuevas, nuevas oportunidades. El problema es que muchas veces asociamos tecnología a transformación y eso es un lío, es un mal marco mental. ¿Sí? Transformar es una palabra fuerte. Me voy a transformar mañana, es que voy a hacer algún cambio serio, no es que me vaya a perfilar la barba. ¿Sí? Entonces, ojo, que yo creo que hay que ayudar a las empresas en ese proceso de normalicemos que tú de forma continua estás digitalizando el negocio. ¿Sí? Introduces el Office 365, pues estás digitalizando el negocio. Introduces robots, estás digitalizando el negocio. No nos vengamos arriba. Luego ya veremos esto, cómo transformamos la mentalidad o cómo vamos mucho más allá. Pero creo que nos toca normalizar y bajar un poquitín el discurso, porque si no, yo creo que generamos mucho miedo, muchas veces. Yo, por añadir algo, por experiencia propia, ¿no? En favor de los cobots es la facilidad de programación, sin duda, ¿no? A mí se me ocurría, por ejemplo, un uso para investigadores e investigadoras en sus laboratorios con estos sistemas, su brazo robótico aquí al que programan para que vaya haciendo las operaciones, muchas veces, pues yo qué sé, crecimiento de células, de poner una placa de Petri en otro sitio y cambiar y rotar tubitos todo el tiempo, ¿no? Este tipo de usos que me parece que podría tener una gran cabida, por poner un ejemplo simple, ¿no? Y entonces el hecho de que sean fácil de programar, pues lógicamente hace mucho más fácil su integración, ¿no? Porque si no, a lo mejor un investigador no se plantearía el decir, bueno, ahora tengo yo que aprender robótica para utilizar esta máquina que me puede ayudar mucho a automatizar mi trabajo. No estoy tan de acuerdo en lo que decía Fernando de que siempre significa reducir errores la digitalización, porque a veces lo que significa es sustituir unos errores por otros, dependiendo de cómo digitalicemos, ¿no? Pero debería suceder así, ¿no? No siempre sucede porque a veces que las tecnologías no son perfectas o que los humanos cometemos errores usando las tecnologías. Bien, y como conclusión final a la pregunta personas, cobots, ¿qué nos une? ¿Cuáles serían vuestros 3 mensajes fuerza, vuestras 3 inputs de conclusión final? Sergi, ¿quieres empezar tú? Mensajes de qué nos unen. Yo creo que nos unen retos. Bien, el hecho de afrontarnos a nuestros retos en cuanto a producción y tener las herramientas adecuadas es algo que nos unen, es algo inseparable. Necesitamos las herramientas adecuadas para tirar adelante. Yo creo que el siguiente punto que nos une también es el futuro, ¿no? De cómo va a ser el futuro del trabajo, ¿no? Y con la robótica colaborativa lo que también esperamos conseguir es que sea un trabajo más humano, más de valor añadido. Bien, y eso nos une porque nos permite avanzar en esa humanización, en esa naturalización de muchas de las tareas. Bien, el tercer, me imagino muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que principalmente es el perder el miedo a la tecnología. Bien, no es algo que nos una, sino que la tecnología, como ha explicado bien antes Fernando, pues en sus diferentes fases nos ayuda, tiene sus aspectos positivos y negativos, y con los cobots yo creo que vemos el aspecto positivo de cómo es nuestra sociedad en cuanto al consumo y la producción. Muy bien, muchas gracias, Sergi. Esther, ¿qué te parece? ¿Cuáles serían tus 3 mensajes?
Bueno, no sé si son 3 mensajes, diría que nos son la capacidad de refuerzo mutuo, ¿no? De sacar lo mejor de la parte máquina y la parte humana, trabajando de forma colaborativa y siempre que nos preparemos de forma adecuada para eso. Un reto educativo, sin duda, también hay detrás. Fernando. 3 ideas muy simples. La primera es que siempre hemos vivido rodeados de tecnología, ¿sí? Hemos tenido robots, pero nunca le habíamos llamado robots, con lo cual creo que hay que normalizarlo, no es tanto ellos y nosotros, sino que siempre hemos estado juntos. La segunda idea, que es que muchas veces tú al utilizar una tecnología aprendes y eso te está transformando. Yo creo que se abre delante nuestro un conjunto de herramientas nuevas que nos van a ayudar a repensar nuestro trabajo y esto tiene un lado positivo increíble. Y luego el tercer punto es frente a la incertidumbre te toca tomar una actitud. Hay gente que es optimista y siempre verá el lado bueno y entonces si miras el lado bueno acabarás encontrando oportunidades. Y hay gente que es muy pesimista, ¿sí? Que básicamente nunca verá los beneficios. Entonces yo creo que nos toca convertirnos y volver optimista nuestra visión sobre la tecnología. Yo, antes de despedirme, me gustaría dar las gracias a todos, a toda nuestra audiencia y, por descontado, a vosotros. Creo que ha sido una sesión muy relevante de actualización en el mundo de la robótica colaborativa. Sinceramente pienso, Sergi, que ha sido un lanzamiento disruptivo y que lo va a ser y que puede cambiar ciertas reglas del mercado. Os felicito, os doy las gracias doblemente por invitarnos a la sesión y por vuestra aportación y contribución a la asociación. Y desde luego, Esther y Fernando, también ha sido un placer moderaros. He aprendido muchísimo. Sergi, te dejo el turno final de palabra por si quieres despedir el evento. Muy bien, muchas gracias. Pues primero de todo, muchas gracias a vosotros que me habéis acompañado en este viaje y aportando mucho más de lo que yo puedo aportar en un lanzamiento de producto y con algo tan de fondo como es la cultura y como es la capacidad de innovar en algo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, que es producir. Así que muchas gracias. También un poco el llamamiento a la acción, ¿no? El hecho de tener este nuevo portfolio más basado en las necesidades de la pequeña y mediana empresa está aquí para quedarse. Va a incrementar el número de robots en nuestra gama de productos, va a incrementar también nuestra manera de enfocarnos en esa pequeña y mediana empresa, en la formación, en el soporte, en la programación. Y un poco retomando las ideas que comentábamos durante la sesión, lo principal es rodearse de los mejores. Bien, y ABB pues tiene la gama más diversa del mercado en robots, pero también tiene este centro de innovación de clientes y también tiene una red enorme de integradores y de ingenierías que nos pueden ayudar para tirar de esas barreras que muchas veces nos frenan para innovar y para aumentar nuestra competitividad. Así que simplemente espero que os haya llegado una idea de qué es la robótica colaborativa de ABB. A través de la página web podéis ver muchos más detalles y vídeos de cómo trabajamos y sin duda estáis invitados a venir al Centro de Innovación para desarrollar los retos que juntos podamos afrontar. Así que de nuevo muchas gracias y gracias por estar con nosotros también.